qué mejor manera de empezar la presentación de esta obra, pues que con la participación de uno de los grupos más emblemáticos de nuestro municipio, que son los cochineros, y a quienes queremos agradecerles que estén esta tarde con nosotros. Y que por supuesto no se han querido perder este homenaje a lo que es la forma de vida de todo un pueblo, y dedicando estos dos primeros temas a la historia de los cochineros. Y bueno, ellos luego nos van a acompañar al final de esta presentación. Así que, como dije, muchas gracias por tenerles aquí esta tarde con nosotros. Decir también que para la Villa de Ingenio es un placer y todo un honor acoger una nueva presentación literaria en esta sala, y más cuando se trata de una obra de un paisano tan reconocido como José Agustín Sánchez. Cuentos del Ingenio es el título de un atractivo libro de historias en relación a una veintena de personajes de nuestro municipio, y en el que se describe a la perfección la idiosincrasia y entresijos de la gente del pueblo, y además también recuerda tradiciones y un vocabulario muy peculiar, en muchas ocasiones ya en desuso. Yo no quiero extenderme más, tan solo presentarles a las personas que me acompañan hoy en la mesa. A mi izquierda está Juan Díaz Sánchez, alcalde de Ingenio y autor del prólogo de la obra. A mi derecha tengo a Plácido Checa, que es editor de la obra. A la izquierda tenemos también a Margarita Sánchez, que es hija del autor. Y por aquí al lado también tenemos a Fernando Díaz, que es ilustrador de la obra. Yo, sin más dilación, le cedo la palabra al alcalde de Ingenio, don Juan Díaz Sánchez. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a todos la presencia y, como no, a los compañeros. Gracias por compartir esta noche la presentación de un libro que tiene mucho que ver también con lo que somos nosotros como grupo. El libro Los Cochineros solo lo puede escribir una persona que conoce las entrañas, la idiosincrasia y las tripas de un pueblo como este, como Ingenio. Tino, o Jesús, como quieran llamarle, yo siempre le decía Tino, le digo Tino, nace de una familia de agricultores, de ganaderos, y por lo tanto creo que el sentir precisamente de la ganadería, de la agricultura, lo lleva dentro de sus entrañas. Algunas señas de identidad de este municipio es la gastronomía, que puede estar representado a través del pan de puño o a través de la propia sopa, la artesanía a través del propio calado, como no, el maninidra a través de la propia lucha canaria, nuestro casco histórico y la actividad ganadera del cochinero. En la actividad ganadera el cochinero se dedicaba, como bien saben ustedes, a la cría, a la matanza, compras algunos y venta de cochino. Y yo creo que esta actividad mató el hambre a muchas familias. Eran personas que iban vendiendo cochinas gordas y sanas, como decía la canción, son raza fina de la pastrana. A que le compre le garantizo que han de comerse muy buenos chorizos. Es curioso, el otro día escuchaba a la escaladora decir que con un calado, con varios manteles, podía echar un techo de una casa, podía levantar 4 paredes. Yo recuerdo también que algún ganadero decía: hoy mato un cochino macho, porque era el que se mataba, y con ese dinero podía ir ampliando su vivienda. O también vendía un parto de cochina, las hembras siempre se quedaban para los partos, y podían seguir ampliando la casa. El libro es una salida y un regreso de un vendedor de animales, y que define al clásico cochinero como un hombre serio, duro, cumplidor, pero muy socarrón y parrandero. Un pueblo de ganaderos y de roneros. Es verdad que aquello en la época, probablemente hoy no sea el ejemplo, pero era Ingenio un municipio en esa época de roneros. Es una descripción de la forma de hacer vida de hace más de 50 años. Se utilizan los aparejos propios de la ganadería, aparece la boda, el trato, la travesía, la cacería, que son acontecimientos que están recogidos y que se aprovechan para dar a conocer una forma de vida. La toponimia aparece también muy reflejada en este libro, donde el cochinero pasa por Las Leonas, por la Caldereta, la Llanada del Arenal, Pajonales, Barranco del Ingenio, la Alcantarilla, también cuando sale del municipio de La Vega, Valsequillo, y un amplio campo semántico relacionado con la ganadería, con el cochinero. Los nombres propios, en la mayoría son acabados en diminutivo, probablemente con un carácter de cariño o de respeto. Manolito, Andreita, Agustinito, Frasquita, Lolita o Rafaelito. Los bares, las panaderías, las industrias y las tiendas no tienen nombres genéricos como hoy, no eran grandes industrias, sino que se utilizaba también el simple nombre del propietario: el bar de Siboney, el pan de Linita, el pozo de Morales, el gofio de Pancho Díaz, la parranda de Juan Polinario,
La tienda de Mariquita del Pino o La tienda de Pepe el del Ala. Este libro recoge la tradición, la cultura, la actividad de un pueblo en una época y recoge terminologías que ya se están perdiendo. Y como se ha ido el habla típica también, que nos puede identificar, muchos de nosotros reconocemos en muchas ocasiones el habla típica de personas, de los molinillos del sequero, el famoso ese Jesucristo, cómo alargámoslo ahí, y que todos sabemos que son propios del ingenio. Y por ello hay que darle las gracias, yo creo que al autor, por plasmar en este papel, para que con el paso del tiempo toda esta historia no se pierda. Nosotros hemos empezado cantando precisamente en modo de Isa lo que es la historia del cochinero como parrandero, después fue una folía por aquello del sentimiento, y al final pues vamos a cantar en forma de tanganillo, que es lo que vamos a dedicarle, en forma de tanganillo lo que es la historia en sí del cochinero. Y yo sí quiero contar una anécdota de Tino, porque él fue trabajador técnico de este ayuntamiento, pero me consta que amaba mucho a su pueblo, y él se fue a trabajar como técnico, en este caso aparejador, a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y él era un amante del barranco de Guayadeque. Y yo creo que ustedes cuando llegan al Roque se dan cuenta que alrededor hay un paseo. Pues ese paseo fue gracias al ímpetu, a las ganas que él le puso, hizo el proyecto, para que ese proyecto saliera adelante. Por eso la última canción sí se la queremos dedicar a él, que es la canción de Guayadeque. Por mi parte, nada más, y solo decirles gracias, Tino, por todo lo que nos has dejado. Muchas gracias, señor alcalde. Le cedemos la palabra en este momento a Plácido Checa, que es editor de la obra. Muy buenas tardes, señor alcalde, señor concejal, a todos ustedes que nos acompañan. José Agustín Sánchez dedica su libro, entre otras personas, a los valientes cochineros de ingenio. Son los que han abierto este acto en esta noche y van a cerrarlo dentro de unos momentos. Hace, no creo que un año, todavía se presentó también aquí La carrera del agua, la primera obra literaria de Jesús. Para mí es Jesús. Para mí no es ni Agustín ni Tino, porque yo a Jesús lo conocí pues hace 2 años cuando vino por la editorial precisamente con un cuento que había escrito para ver, modestamente como él era, para ver si aquello Plácido, mira, a ver si esto vale la pena editarlo. Y entonces editamos este precioso libro. A mí me maravilló el cuento aquel de Jesús con el apoyo del Ayuntamiento de Ingenio. En aquel momento, en la presentación de ese libro, no pude estar yo aquí, precisamente porque estaba pasando por un mal trance de salud. Hoy el que pasa por un mal trance de salud es Jesús, y entonces él no puede estar, y a mí me toca hablar un poco representándolo a él como coautor del libro. Yo voy a entrar un poquito en lo que es la estructura del libro, pero antes me van a permitir que diga que cuando yo leo esta segunda obra de Jesús, yo me quedo sorprendido. Me preguntaban el otro día en la televisión, que bueno, ¿y por qué? Digo, porque Jesús no es un escritor profesional, porque él es un hombre que, bueno, que su dedicación era más bien técnica, y de pronto tú te encuentras con un libro de este tipo, como sería El cuento del cochinero, el nombre primero que tuvo el libro, pero después se lo cambió, él quiso cambiarlo a que fuera Cuentos del Ingenio. Seguramente, porque tiene todavía más cuentos por ahí que querrá seguir publicando y que seguirá dándonos. Pero cuando yo leo el cuento del cochinero, aunque aparezca con el título de Cuentos del Ingenio, pues yo me sorprendo y me río y disfruto un montón leyéndolo. Y me parece increíble el ingenio que tuvo Jesús cuando se puso a preparar este libro. Yo voy a hacer un repaso muy rápido, pero me hubiera encantado empezar a leer el libro y terminar y que esa fuera mi intervención. Pero bueno, si lo hago, ustedes tampoco compran el libro y no lo leen, ¿no? Entonces, pues nosotros editamos los libros pues, para que se vendan, para que se compren, para que se disfruten, ¿no? Yo sí quiero hacer este pequeño repaso desde la dedicatoria del libro a una serie de personas
que no las leo porque entonces tardaría más tiempo, en memoria de los cochineros, personas que yo estoy seguro que ninguna de las personas de esos cochineros que él cita viven todavía, pasando por el prólogo del alcalde de Ingenio, de Juan Díaz, que hace un prólogo más, creo yo, como profesor que como alcalde, ¿no? Porque ha sabido captar en el libro, para mí el libro es un tesoro lexicográfico, es decir, la cantidad de términos que usa tan bien usados, ¿no? Es decir, unas veces el burro es el burro, pero otras veces el jumento, otras veces el pollino, otras veces el asno y otras veces no recuerdo ya. Él va recogiendo todos aquellos términos que están perdidos. Pues bueno, hay un prólogo que también se convierte en la sinopsis del libro. La última página del libro está escrita también, es decir, la contracubierta, la parte de atrás, está sacada del prólogo de Juan Díaz, ¿no? Y de pronto Jesús nos sorprende con el cochinero, primer capítulo. El libro tiene 12 capítulos, no sé si eran como los 12 mandamientos, pero él coge 12 capítulos. Y el capítulo 1 es el cochinero. Y el cochinero se llama Manolito Estupiñán. Le llamaban Manolito el Seco. Y más adelante, en el capítulo 8 del libro, ya dice claramente que era Manolito el Cochinero. Y él así lo describe. Casi 2 metros, 100 kilos de huesos y nervios templados, piel oscura, erizada en 1000 batallas contra los elementos, insensible al frío y al calor, amplio mostacho bien recortado, mirada tranquila bajo un cachorro negro con banda ancha, botas de cuero de vaca del 45 con tachas de acero, manos grandes de picador de pozos negros unidas a unos brazos de atleta incansable acostumbrados a cargar sacos de papas de muchos kilos, barriga plana, hombros poderosos, piernas curtidas en barrancos, laderas, cumbres, solana y umbría. Lo apodaban el Seco, Manolito el Seco. Es la primera descripción que él nos hace acercándolo al cochinero, esa persona que el prologuista del libro hace un momento decía, bueno, esa persona fuerte, recia, ¿no?, que después vamos a ver que también es parrandero, ¿no? Bien, nos presenta al cochinero y de pronto lo deja como ahí aparcado y aparece don Juan Espino, el médico del pueblo, y alrededor de don Juan Espino pues nos va contando una serie de elementos, anécdotas de cómo era este hombre, ¿no? Pues bueno, persona que tenía el cariño de muchos parroquianos y bueno, y hay una anécdota que esa la dejo que la lean ustedes, de cómo era don Juan cuando a uno de los vecinos del pueblo le dice un día que tiene un dolor de oídos, ¿no? Y don Juan le dice que pase al día siguiente por la consulta. Entonces empiezan a gastarle bromas, los parranderos empiezan a gastarle bromas, porque como había estado variando los olivos, ¿no?, a ver si se le había metido una semilla de olivo y le estaba creciendo un olivo dentro del oído, ¿no? Y ahí Jesús construye toda una historia de lo más divertida, hasta que al día siguiente todo el pueblo, los amigos, ¿no?, van todos a la salida de la consulta de eso, don Juan, a ver si había habido un olivicidio, y porque sería entonces, este Ingenio estaría en todos los medios de comunicación con el primer olivo nacido dentro de la oreja, del oído de uno de los parroquianos de aquí. Bien, nos describe de eso y después el tercer capítulo se lo reserva al burro. El capítulo del burro es fantástico, ¿no? Yo no puedo dejar de leerles a ustedes. Dice, el burro era de raza majorera, alto y robusto, color gris-negro tirando a pardo, con lucero blanco en la frente. A mí a veces que me recuerda, yo creo que él se ha inspirado, Jesús, pues en Juan Ramón Jiménez, cuando describe a Platero, pero él describe no a Platero, sino al burro del cochinero, ¿no? Entonces, era pardo con lucero blanco en la frente, macho sin capar, algo mordelón, doble patada, incrédulos inexpertos que osaban acercarse por la popa sin avisar. Se llamaba Lucero, rondaba los 15 años, errado en la factoría de Pepito Sabina, mediante elevación mecánica en aquel extraño artilugio inventado por el ingenioso artesano, dentista honorario, doctorado en la vida en todas las facetas del buen hacer con base en horas de estudio y esfuerzo, inteligencia natural que lo hacía imprescindible en aquel medio rural tan necesitado de artistas como él.
y una vez que ya nos dice dónde lo habían errado, ¿no?, en la factoría de Pepito Sabina, dice: el burro profesaba a su dueño, Manolito Estupiñán, un reverencial respeto, a pesar, dice, de que le daba de comer, pero que de vez en cuando, con una bota de cuero del 45, que ya dijo antes que la tenía el Manolito, ¿no?, de una bota de cuero del 45 tachonada de piezas metálicas, era lanzada con precisión en medio de las dos patas traseras que le hacían mella de vez en cuando y que le duraba varios días de congoja y reflexión. Claro, tú te imaginas al burro de congoja y reflexión después de la patada en sendas sean sus partes que le había dado Manolito para que el burro caminara, y bueno, y mezcla esa imagen tierna y esa imagen socarrona de eso, pero la imagen socarrona también de Jesús en el libro. Bueno, después aparecen los aparejos, una antología para lo que es el trabajo de los maestros alabarderos, ¿no? Y viene la dueña, es decir, él va montando su historia, ¿no? Ya tenemos al cochinero, que va a vender los cochinos, ya tenemos al burro, que va a transportar los cochinos y va a llevar al de eso, pero bueno, ahora hace falta el cochino. Y él empieza presentando a la dueña del cochino. La dueña del cochino era Frasquita, la de Justinito. Se había casado con Pepito el Cubano. Pepito el Cubano viene con perras de Cuba y bueno, pues hace su pequeña hacienda, pero se muere Pepito, y Pepito, al morirse, pues la hacienda de Frasquita va mermando. ¿Y qué tiene que hacer Frasquita? Pues lo que hacen, dice Jesús, muchas viudas del pueblo. Compran una cochina para tener cochino, porque aquello era parte del sustento, y entonces esa es la dueña. La dueña dice... bueno, no vamos a leer esa parte, porque si no entonces se lo leo entero y lo que no quería. En este capítulo de la dueña, resulta que Pepito el Cubano se muere. Entonces le hacen un entierro, y un entierro de rico, porque tenían perras y entonces era un entierro de rico, y había que aparentar. Y una de las cosas que hace es que contrata a las lloronas. Dice, contrató para el sepelio a las 3 plañideras más prestigiosas del barrio. Eran del Sequero, especialistas en entierros de primera y algunos de segunda si cuadraba. Vestidas de luto, negro riguroso, tenían establecida la tarifa para estos menesteres en 10 duros al contado y una docena de huevos por persona. El trabajo requería una noche completa y 2 días de llantos y lamentos en cada visita importante, preparación de café y servicio de licores, dulces, mazapanes, higos pasados y rones para los señores. Entonces, en ese mismo de eso aparece, pero ese no se los cuento tampoco, para que lo lean ustedes, cómo era el entierro del pobre y lo que le pasa en el entierro del pobre, ¿no? Cuando los 4 que se están echando los picos de ron en el bar, el alguacil le dice, oye, que hay que enterrar a esta mujer que se murió, y entonces van a su casa, la cogen con el jergón y todo y la llevan al cementerio, y cuando llegan al cementerio se llevan una sorpresa. Aparece el jergón, pero no aparece la muerta, ¿no? Y él va desarrollando esa historia, que no sé si es una historia que se contaba por aquí. Pues bien, ya tenemos cochina, tenemos dueña, tenemos cochinero, tenemos burro, ¿y qué es lo que falta? Los cochinillos, ¿no? Los lechones. Pues entonces llega el día y él lo llama la boda. Es decir, hay que llevar a la cochina al berraco. Y entonces él titula ese capítulo La boda. Vamos por el capítulo 6. Y dice, allá por el mes de mayo, en plena primavera, el animalito barruntaba boda. La dueña, entendida en la materia a base de experiencias propias y ajenas, avisó a Rafaelito Malaya para trasladar al animal al berraco de los Molinillos, realizando el viaje nupcial por la noche para no molestar al vecindario con los olores de la gorrina y evitar encuentros inesperados con carros, carretones, burros y vacas en el devenir de la actividad campestre. Entonces, Rafaelito Malaya pues coge a la cochina y se la lleva al berraco, y cuando llega allí al chiquero, entonces aquello es un hotel, dice Jesús. Dice, era un recinto rectangular dispuesto en chiqueros individuales de piedra seca. Había varias zonas cubiertas con pitones y cañas con sus correspondientes pilas y comederos tallados en canto de las perreras. Había unas 50 unidades alojativas servidas por 2 machos guerreros, uno enorme para las hembras voluminosas y otro más pequeño para las célibes primerizas. Y sigue contando cómo es la noche nupcial y te mueres de la risa, pero la cuenta con una delicadeza
que es algo para antologías literarias, ¿no? Bueno, pues ya tenemos 10, 8 machos y 2 hembras. Lo difícil era vender las 2 hembras. Los 8 machos se podían vender más fácilmente y empieza el trato. Entonces Manolito el Seco va a tratar con la dueña del cochino y la dueña del berraco para ver en qué precio se van a vender los cochinos. Y a partir de ahí empieza la partida. La partida no pedí poner eso porque yo me entusiasmé tanto con el recorrido que hace el cochinero, que son 7 días con sus 7 noches, 80 kilómetros en total, que sale desde el Sequero y llega hasta los altos de las Nieves, hasta el Pozo de las Nieves. Pero claro, él no va caminando. En total, este cálculo me lo hace un miembro de una agrupación de senderismo con la que yo camino, que se llama el QPH, y entonces también nos entusiasmamos los dos viendo el recorrido que hace entre parranda, comida o no comida y tal. Y entonces nos entusiasmamos los dos y dice, espérate que te voy. Y me tenía preparado un documento en Google Maps o Google Earth o no sé cómo se llama, pero yo no he sabido abrirlo, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo se lo pasaré al alcalde y al concejal para que ustedes lo vean, porque hay fotos del recorrido. Es decir, hemos ilustrado el recorrido, lo que llama la partida. Pues bien, Manolito sale con sus 8 cochinos y empieza a caminar. La primera parada que hace es en el cuartel del Colmenar, ¿no? Y después, bueno, pues ya sigue, atraviesa Telde, llega por Tenteniguada, sube hasta Pino Santo por Santa Brígida, sigue para arriba hasta Teror, en Teror vende 2 cochinos, antes había vendido una prima, que es una cena que tienen fantástica, y él va vendiendo y va colocando sus cochinos poco a poco, y llegamos al final. Cuando está allá en el Pico de las Nieves, por allá arriba, vende las 2 hembras, engañando a unas lugareñas que hay por allí. Con un engaño le vende las 2 cochinas, no se las vende, se las cambia por 2 quesos de cabra y no sé qué más porque él estaba ya frito por venir. Entonces él vuelve y cuando vuelve pues va a uno de los bares, no sé si el que decía Juan antes, ¿no? Y allí lo están esperando los amigos de la parranda. Claro está, ha vuelto Manolito el cochinero, él es espléndido cuando tiene dinero y se saca 20 duros del sombrero y los pone encima de la mesa y le dice, estamos hablando de los años de posguerra, calculo yo, ¿no? Y los pone encima de la mesa y dice una ronda para todo el mundo. Y cuando va a empezar la segunda ronda viene una de las cosas que a mí más gracia me hizo del cuento, y como me hizo tanta gracia, pues me río yo solo y no se lo voy a contar a ustedes, ¿no? Pero aparecen la mujer y la dueña del cochino, ¿no? Aparecen las dos como diciendo, tú no te vas a gastar los cuartos aquí con tus amigos los parranderos, así que, bueno, y hay una escena de lo más divertido. Desde ahí hasta que el burro ya tristemente oyendo al Manolito el cochinero tocar el timbre ya con una borrachera que no podía con ella, por el deber cumplido, había vendido la camada entera, había vendido los 8 cochinos, había vuelto, estaba en el pueblo descansando, se había echado los picos con los amigos, estaba bien templado, coge su timple, se pone a cantar y el burro mansamente se va yendo él solo buscando la cuadra porque no necesita quien lo lleve. Ese es el cuento que yo lo he contado un poco entusiasmado porque es que a mí me entusiasmó leerlo y ahora ustedes dirán, bueno, pues si no lo han contado, pues nos vamos a ahorrar. Los que lo han comprado pueden ir y devolver, que les devuelvan los 12 euros que vale el libro, ¿no? Pero yo les digo que no, es decir, ahora viene la parte en que cada uno lo lee el cuento, se ríe, subraya, marca y tal. Si yo les enseñara que me lo hice en un papelito para no manchar el libro tanto, ¿no? Porque lo tengo entero, sacado todas las palabras que me llamaban la atención y todo eso. Yo espero que ustedes disfruten mucho leyendo el cuento, como mínimo tanto como he disfrutado yo. Y yo hago una propuesta al ayuntamiento, ahora que está aquí el alcalde y el concejal, yo hago una propuesta, yo creo que Agüimes tendría que hacer la ruta del cochinero y llamarla la ruta del cochinero, la ruta de Manolito el Seco y darle el nombre de la ruta a Jesús Sánchez, que creo, porque yo no estuve en la preparación de este libro, que él todo lo que cuenta, todo lo que dice se lo ha pateado, ¿eh? Y son 80 kilómetros de ruta lo que hace según los cálculos que nuestro padre Google nos estuvo dando. Bien, hecha la propuesta, contado ustedes el cuento, espero que lo disfruten mucho. Gracias al Ayuntamiento de Ingenio que apoyó también la edición de este libro y que hará posible que el libro llegue también a mucha gente y sobre todo a mí me gustaría que llegara a los colegios, que los alumnos
alumnos de bachillerato lo pueden leer ya viendo toda esa cantidad de palabras que se usaban y que ellos de vez en cuando las escuchan, pero también a los alumnos de primaria sería interesante que les llegara esta ocasión de este cuento tan precioso. Gracias por su atención y paso la palabra a quien proceda. Muchísimas gracias, Plácido. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una exposición brillante y maravillosa. Te la agradecemos y por supuesto que recogemos el guante de tu propuesta. A continuación le cedemos la palabra a Fernando Díaz Cruz, que es ilustrador de la obra. Don Fernando. Buenas noches a todos. Van a permitir que sea, en mi caso, un poco pachorriento, porque la velocidad de estos señores que me han precedido me hace recordar mucho el programa de Pasapalabras y me he quedado flipando, de verdad que sí. Bueno, hoy afortunadamente nos hemos reunido aquí, yo creo que sobre todo para honrar a un gran amigo al que queremos y apreciamos muchísimo, sobre todo los que hemos estado cerca de él desde los años 60 y 70, primero en La Laguna estudiando y luego en los 70 creando un grupo de senderismo que recorrió no solamente las Islas Mayores, sino que se atrevió hasta con el archipiélago Chinijo, que ya es decir. Y bueno, pues simplemente pues decir que estamos ante una... Perdón. Estamos ante unas historias y vivencias de hombres avesados capaces de recorrer incansables los lugares de nuestra tierra, donde se cuenta como alguien que siente la necesidad de dejar el recuerdo escrito, que recoge las tradiciones de este ingenio tan importante, a Jesús Sánchez, para que sean conocidas y nunca olvidadas. Sin ánimo de protagonismo, por supuesto, sin ánimo ninguno, y con generosidad y buen hacer, de eso que no les quepa duda. Y es que no valoramos suficientemente, creo yo, cuánto mérito tiene, después de haber vivido o escuchado durante generaciones las historias muy diversas de la gente de la tierra, que dan a un pueblo tan agradecido e interesado lo que pueden conservar. Significa también que yo les tengo que decir que soy también de un pueblo que, bueno, pues, donde no le faltan personas que se han dedicado toda la vida a un poco conservar, no ya a escribir novelas con desenlaces, sino a contar las vivencias del pueblo. Y puedo hablar desde Néstor Álamo, Sergio Aguiar, Santiago Gil, Pedro González Sosa, Javier Esteves, etcétera, que han mantenido, esta costumbre y que han dado valor, entre otros, como si de notarios se tratara, a lo que han hecho y siguen haciendo por todo y por todas. En estas fechas tan señaladas que conmemoran ahora la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, les pido fuerte aplauso para Jesús Sánchez Romero. Nada más, gracias.
Muchísimas gracias, don Fernando. Y bueno, después de ese aplauso, ¿quién mejor que Margarita para hablar precisamente de su padre, que es el autor de la obra? Con todos ustedes, Margarita Sánchez. Muchas gracias. Hola, buenas noches. La verdad que el que tenía que estar aquí era mi padre, pero por razones de enfermedad, él no puede estar aquí. Perdón. Sus palabras son de agradecimiento a todos los que están aquí presentes, al alcalde, perdón, Jolín. A la editorial, porque sí, sin ustedes no hubiese sido posible el libro. A ustedes, al grupo musical, por haber querido participar. Y la verdad es que no tengo palabras para decir cuánto le ha costado no estar aquí. Pero bueno, el libro, tanto este libro como el otro que le escribió, lo escribió con todo el cariño del mundo para que las próximas generaciones puedan vivir las experiencias. Y la verdad que cuando te lees este libro te das cuenta de todo lo que le tenemos que agradecer a nuestros abuelos, porque sin ellos nosotros no seríamos los que somos hoy en día. O sea, yo recuerdo a mi abuelo corriendo detrás del agua, él no vendía cochinos, pero recuerdo cuando mis hermanos jugábamos, cuando entraba el agua en la casa, mientras él trabajaba nosotros jugábamos, y la verdad es que gracias a lo que ha escrito mi padre, bueno, pues espero que esto llegue a los chicos del pueblo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Fernando, gracias Margarita y Plácido por estar hoy aquí con nosotros. Y ya para acabar, como dije antes, ahora vamos a cantar en forma de tanganillo lo que es la historia del cochinero, y después en una dedicación que le queremos hacer a él, precisamente es Guayadeque, que justamente la ermita de Guayadeque se llama San Juan. Él me decía que era de San Juan de Ortega porque era el patrono de los arquitectos, de los aparejadores, aunque Ingenio, tu tío, me dice que es aquel que está allí en San Juan Bautista, pero esta canción va dedicada a él. Muchas gracias.